estamos listas. Buenas tardes, me da mucho gusto verles nuevamente. Qué bueno que están acá. Vamos a continuar con nuestra serie, como ya nos dijo Zaret, estamos viendo 12 sesiones, ¿verdad? Y vamos con la número. Muy bien. ¿Quién me dice el nombre? Estén atentas, porque va a haber preguntitas, va a haber sorpresas, así de que no se me duerman. Bueno, sí. Ya se me movió. Ya. Si me hacen favor, bueno, vamos a ver las herramientas. Recuerden que las herramientas que estamos manejando en este manual son 6. ¿Cuántas hemos visto? ¿Quién me dice cuántas llevamos? ¿Quién dijo yo? Bueno, no importa, vamos a repasarlas, por favor, y se las dejo de tarea. A ver, vamos a ver entonces la primera herramienta. ¿Ya está? Ok. Nuestra primera herramienta es reconocer. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Lo que hay en mi corazón y me está contaminando. Recuerden que nuestro versículo de repaso es Efesios 4, 31 y 32. Nuestra segunda herramienta es la de rendir. Muy bien. ¿Qué vamos a rendir? Pues nuestras heridas, nuestra amargura a Dios en arrepentimiento. Nuestro versículo de esta herramienta es Efesios 4, 31, 32. Ustedes lo pueden leer en casita para no atrasarnos, sí, por favor. Nuestra tercera herramienta que es la que estamos trabajando hasta el tema de hoy es la de perdonar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A perdonar las heridas antiguas y las nuevas. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? La cita es de Colosenses 3, 13. Nuestra cuarta herramienta que vamos a ver es la de dejar de recordar, ¿sí? Las heridas que has perdonado y fijar mis ojos en Jesús. Nuestra cita Filipenses 4, 8. Nuestra siguiente herramienta es la número 5. Ser libre en verdad, ¿sí? Y por sí la palabra lo dice. Nuestro versículo es Juan 8:32. Y la última herramienta, la número 6, es permanecer en Cristo, ¿sí? Y en su palabra para que nunca volvamos atrás. Nuestra cita es Juan 15:14. Bueno, acompáñenme a ver este pequeño video. No sé si esto es una manera de pedir ayuda o simplemente es que no puedo más. No sé cómo empezar a desahogarme porque no sé exactamente dónde duele ni hace cuánto que he llegado. Solo sé que necesito un refugio que no tengo, donde poder llorar cuando todo se me viene encima. No sé cómo volver a recuperar aquello que perdí y que tanto necesito en mi vida. No sé vivir así y no sé qué hacer para cambiarlo. No sé cómo hacerlo de otra forma o cómo volver a renacer. Siento que todo lo que brilló en su día está a punto de desaparecer y me duele. Me duele no volver a ser lo que fui, a no tener la vida que siempre he querido. Me ato los nudos y suenan la garganta porque no se ven. Es una putada dejar de creer. Pero ¿cómo lo hago? Si solo veo que estoy rodando por el acantilado cuesta abajo y no puedo parar de caer. Es frustrante no poder hacer lo que más quieres. Es frustrante ver cómo tu vida se está yendo al traste y no ves siquiera una mínima esperanza de crecer. Las letras se me resbalan de los dedos desde hace meses y ya no sé qué más hacer.
Muy bien. Pues, ¿quién me puede decir qué es lo que le sugiere este video? ¿Qué está expresando esta chica? ¿Qué está viviendo? ¿Algo bonito? ¿Sí? Está viviendo desesperanza, tristeza, abandono, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues este video es lo que nos está hablando un poco del tema que vamos a ver hoy. Si me ayudas tantito. Bueno, para empezar con el tema, avanzar la diapositiva. Vamos a definir qué es la depresión, ¿sí? Bueno, la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué coincide? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión es un trastorno mental que consiste en mantener una tristeza constante durante más de 2 semanas. Y al hacer las actividades que normalmente ella hacía, esta persona hace, ya no la disfruta, ¿sí? No le es placentero, pierde interés por esto. Esta es la depresión. Pero vemos que nos dice que es un trastorno mental. Vamos a definir primero qué es un trastorno para que podamos ir entendiendo más de este tema. Sí. Veamos este video. ¿Qué hice? Con esta, ¿verdad? Los trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderos y afectar su capacidad de relacionarse con los demás. Tipos de trastornos mentales. Existen muchos tipos de trastornos mentales como ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, trastorno de personalidad, trastorno psicótico, entre otros. Causas de los trastornos mentales. No existe una sola causa y son varios los factores que pueden contribuir. Por ejemplo, genes e historial familiar, experiencia de vida, lesiones cerebrales, consumo de drogas y alcohol. ¿Quién está en riesgo de padecer algún trastorno mental? Son más comunes de lo que se cree. Más de la mitad de la población podría padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida o ser diagnosticado. ¿Cómo se diagnostican los trastornos mentales? Se puede obtener un diagnóstico por historial clínico, examen físico, pruebas de laboratorio, evaluación psicológica. ¿Cómo saber si padezco algún trastorno mental? Si presento los siguientes síntomas: tristeza o desánimo sin causa evidente, cambios radicales de humor, delirios, alucinaciones auditivas, exceso de enojo, hostilidad o violencia, pensamiento suicida, pérdida de interés a actividades que antes realizaba. ¿Cómo se pueden tratar los trastornos mentales? El tratamiento depende según el trastorno y qué tan grave sea. Generalmente son por medio de terapia, medicamentos, apoyo social y educación para manejar su afección. Si el padecimiento tiende a ser más grave, es posible que el paciente necesite asistir a un hospital psiquiátrico con profesionales de la salud mental que le brinden una asistencia intensiva. Para mayor información, contáctanos. Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, apoyando la dignificación del ser humano en su salud mental. Bueno, esto es para que nos quede un poco más claro a lo que se refiere un trastorno, ¿verdad? Un trastorno es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de alguna de sus partes. El tema que nos compete pues es en el cerebro, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, quiero comentarles que muchas veces a cualquiera de nosotras, en mi caso también, a veces nos es penoso, vergonzoso admitir que nosotros estamos deprimidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente me ve y bien sonriente o bien fuerte, o es una mujer que se ve, ¿verdad? Pero por dentro a veces estamos hechas trillas, ¿verdad? O van a decir las que me conocen y saben que soy cristiana, pues, ¿dónde está Dios? ¿La abandonó? ¿Qué pasó? ¿O cómo está tu relación con Dios? Porque yo misma al sentirme deprimida puedo decirle, Dios, ¿por qué me has abandonado? O sea, estoy dudando de Él. Pero no se preocupen, vamos a ir descubriendo esto. Yo creo que es un tema demasiado importante. Para poder ir entendiendo más esta dinámica,
Vamos a ver la siguiente imagen. Para poder entender más lo que es la depresión, se clasifica de dos maneras, en depresión endógena y depresión exógena. La depresión endógena, el término endo significa dentro. Lo que definimos es un trastorno que viene en el cerebro y se presenta sin causa aparente, ¿sí? ¿A qué me refiero sin causa aparente? Vamos a verlo más adelante. Este trastorno de depresión endógena se produce en fallas neurológicas en nuestro cerebro. ¿Sí? Hay una alteración en nuestra biología y se dejan de secretar ciertos neurotransmisores y la serotonina, que es bien conocida por todos por la hormona de la felicidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de depresión se presenta de esta manera. La otra forma en que se clasifica la depresión es la exógena. El término exo significa fuera, ¿sí? Entonces, como podemos ver en nuestra imagen, la depresión exógena son esas piedras que vemos ahí, lo que nos bombardea día a día, los factores que nos pueden afectar. Nosotros mujeres tenemos miles de actividades y cargamos miles de cosas. Tristeza porque mi marido no me hizo caso, porque ya me divorcié, me deprimo, ¿sí? Porque se me murió un familiar, me deprimo, ¿sí? Me da una tristeza y esa tristeza es persistente, ¿sí? Porque mi esposo, porque yo perdí el trabajo, porque mi situación financiera está crítica, ¿sí? Todos esos factores, pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser todos, nos bombardean y es lo que nos lleva a la depresión, ¿sí? El factor de la depresión endógena, ese sí puede tener herencia genética, ¿sí? O sea, si alguien en la familia ha padecido de esto, pues hay mucha probabilidad de que los que vienen adelante puedan padecerla, pero no es una regla, ¿sí? Y la depresión exógena la podemos padecer cualquiera de nosotras. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Todos conocimos a Robin Williams, ¿sí? Sabemos que fue un actor y un comediante muy importante, ¿sí? En 1971 él empezó su carrera. Él estuvo trabajando, estuvo nominado para 3 Óscares, o sea, fue un actor pero bien conocido, ¿sí? Y generalmente sus películas que él hacía se refería a ánimo, alegría y todo, ¿verdad? Y sabemos que él falleció en 2014, se suicidó, ¿sí? ¿Por qué? Por una depresión muy fuerte. Él tuvo sus excesos, obviamente cuando estuvo con la fama, pues no faltó el alcohol, no faltó las drogas. Cuando un amigo de él fallece por esta sobredosis, él decide apartarse, ¿sí? Y de ahí empieza su peregrinar. Pero Robin Williams se suicida, o sea, ahorita vamos a seguir viendo, pero él se deprime porque ya no puede pensar lógicamente. No sé si alcancen a ver lo que dice ahí en el cerebro, la alteración que hubo. Él empezó a tener rigidez, no se podía concentrar, se perdía, se le olvidaban las cosas. O sea, él no pudo soportar después de ser un hombre tan activo, ¿sí? Entonces lo que él vino, pues a causa de esta enfermedad él se deprimió, lo que estamos viendo, ¿sí? Y él se suicidó. A él le habían diagnosticado Parkinson, pero él se suicidó y después que hicieron su necropsia, él nunca supo que lo que él tenía era el mal de los cuerpos de Lewis, que es una enfermedad que hasta la fecha se está estudiando, ¿sí? Los que le hicieron la necropsia se sorprendieron de ver cómo era posible que él todavía caminara, porque las lesiones que ya tenía en su cerebro eran exageradas, ¿verdad? Y vemos con esto a lo que nos conlleva la depresión. La siguiente, por favor. Esa película, si tienen oportunidad, véanla, anótenla. La verdad, es como una parte de la biografía de su vida. Él se interna en un psiquiátrico y pues también nosotros la debemos de ver para poder reflexionar un poco. Muchas veces cuando nos deprimimos, nos enfocamos mucho en nuestros problemas, ¿sí? Nos enfrascamos y él lo que descubre, después de que él voluntariamente entra a ese psiquiátrico, él se da cuenta que el estar con los problemas de los demás, ser empático es la solución a su vida. Véanla, es muy bonita esta película.
La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver los síntomas. Ya hace un rato mencionaron en el video que vimos los síntomas. Estas imágenes, pues nos van a ir hablando más que nada de todo lo que hemos comentado. ¿Cuáles son los síntomas? El primero es una visión pesimista del futuro. ¿Sí? ¿A qué me refiero a esto? Pues que digo, no, pues ¿para qué voy si ni voy a poder hacerlo? ¿Sí? O bueno, ¿para qué voy si a nadie le importa si voy o no voy? Yo llego, o sea, tenemos una visión que creemos que a nadie le interesamos, ¿verdad? La otra, la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la reacción que tiene el cuerpo de responder ante un estímulo, ¿sí? La irritabilidad, en este caso de la depresión, es cuando se sale de línea, ¿sí? Cuando nosotros por cuestiones respondemos a un estímulo de manera agresiva, tendemos a gritar, sí vemos la imagen por sí sola, tendemos a gritar porque sentimos que no nos escuchan, porque no nos entienden, porque alguien me habló, sí, es otro de los síntomas. La ansiedad, ¿sí? La ansiedad, ¿qué lo produce? El estar pensando en qué voy a hacer mañana. Y si no me alcanza, y si no llego, y si no tengo, y si me dejó, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? Es el exceso de futuro. ¿Qué es la depresión? Es el exceso de recuerdos, ¿sí? Bueno, nuestra siguiente imagen, pérdida de interés. ¿Quién no se haya echado un cafecito con su amiga, con su amigo, con cualquier persona que lo disfrutan? Estamos con el cafecito y bueno, el chisme, ¿verdad? Pero vean la imagen por sí sola. Una persona deprimida ni cuenta se da de lo que está hablando su acompañante, ¿sí? Alteraciones en el sueño. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces el sueño se vuelve ligero, o sea, despiertan a la medianoche, a cualquier hora, y ya no es difícil dormir. O si no, tienen mucho sueño en exceso. ¿Sí? Gente que está deprimida solo quiere estar durmiendo, ¿sí? O igual sueñan y tienen sueños pesados, feos, ¿sí? Que no checan, no permiten que haya una reparación de nuestro día a día. La que sigue, por favor. El distanciamiento social. ¿Por qué se da? Porque todo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, pues yo veo, no me entiende, no me siento a gusto porque yo estoy pensando en lo mío y yo sé que a ella no le intereso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Apartarnos. Y una de esas cosas fue las que hizo Robin Williams. Cuando empezó a sentir esos trastornos, él se empezó a alejar y a apartar de las amistades, ¿verdad? Y la dificultad para concentrarse y mantener la atención. Créanme que es algo que voy a confesarlo y no me da pena. Yo no sabía que vivía depresión. Yo fui diagnosticada con depresión crónica. Yo llegué a Tehuacán y cuando yo llegué aquí a Huerto, que ha sido mi única iglesia, yo le comenté a pastor que yo tomaba antidepresivos, pero créanme que sí me dio pena, porque lo que yo les comenté, ¿dónde está Dios? O sea, aunque yo no tenía una relación con Dios, yo de chica conocí de Dios. Y me dijo el pastor, no importa, esto lo vamos a tratar. Usted siga con su tratamiento. ¿Por qué indico esto? No hay que menospreciar la depresión, no creamos que porque es un familiar se murió y eso va a pasar. Si esto persiste, es bueno acudir al médico para recibir, como vimos, una valoración. Y si es necesario un tratamiento, adelante, y evitar que esto empeore y dar resultado a esto, ¿sí? Bueno, nuestra siguiente diapositiva. Las ideas catastróficas. Ay, no. Me da pena, pero se los cuento porque es necesario que lo sepan. Yo cuando llegué acá, yo no tengo familia aquí. Mi esposo viajaba, ¿sí? Yo no sabía que tenía depresión, pero de verdad yo decía, ¿qué onda? Mi esposo viajaba y si él me decía, llego el viernes a tal hora, yo estaba pegada en la ventana y no, ya de haber chocado, porque no llegaba. No, algo le pasó, o sea, empezaba yo y todavía no había mucho celular en ese entonces, o sea, para mí era el comerme, el que no iba a llegar, o sea, mis ideas catastróficas, pesimistas, negativas, sí. Y bueno, pues yo feliz porque yo no sabía lo que era la depresión. Y cuando llegaba mi pobre esposo, en vez de decir, ay, qué bueno que llegaste, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Es que estabas bien. O sea, irritabilidad, ¿sí? Entonces, ese es otro. Las culpas. Igual los hijos, las que tenemos hijos, la verdad, al menos yo he sentido muchas culpas en decisiones porque
pues yo digo sí que lo hagan y eso, soy como dicen un poco más aventada, pero por dentro estoy con el temor, ¿sí? Porque yo no sabía descansar en quien tenía que descansar. Si les pasaba algo, por mi culpa. ¿Por qué lo dejé ir? Si me dijeron que no, ¿por qué hiciste esto? Si te habían dicho que no. Y o sea, estar cargando con eso es un costal, de verdad es un costal que se oye bien fácil, pero yo creo que aquí más de unas hemos padecido depresión. En distinto grado, en distinto término, pero lo hemos padecido y podemos saber de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este versículo que sigue, el de la página 60. ¿Todas tienen sus hojitas? El que está en la parte de abajo dice: mirad bien que no sea alguno, que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados muchos, ¿sí? Este versículo nos está hablando, miren, yo traje estas plantitas para mostrarles la raíz, ¿sí? Aquí está hablando este versículo que estemos atentas de no tener alguna raíz. Ya vimos la forma de trabajar, el de reconocer y el de rendir nuestras heridas, nuestras emociones, ¿verdad? Pero si nosotros no hemos rendido todo esto, si no lo hemos sacado a la luz, alguna raíz que quede por ahí va a empezar a proliferar. ¿Cuál es la función de la raíz? Nutrir a la planta, darle sostén, ¿sí? Y en este caso pues sería contradictorio, porque si nosotros no sacamos todo esto y queda esta raíz, nosotros vamos a alcanzar y a contaminar a todos los que lo rodean, ¿sí? Y la verdad que sí, a veces uno no sabe y uno piensa, ¿por qué todo el tiempo está uno diciendo cosas? ¿Por qué uno siempre está? Pero es por todo eso que hemos guardado, ¿sí? Entonces les animo, continúen con esto, repásenlo, porque la verdad nos va a llevar a sanar. Yo cuando me dijeron de este tema, yo dije, oh, no, yo ya estoy sana, yo ya no. La verdad, créanme, me movió, pero no se los puedo platicar, me movió tremendamente, tantas cosas, que siempre yo cuando llegué a ir al psicólogo me decían, dime esto, no, pues yo no tengo nada. Yo decía que no tenía nada, pero era una forma de adentrarme, sí, de protegerme. Pero a raíz de este manualito, créanme, les mueve. Y qué bueno, porque el propósito del manual es llevarnos a esa vida plena, a esa libertad que Cristo ganó para nosotros, ¿verdad? Bueno, sin fuerzas para vivir, ese es nuestro siguiente punto. Hay un salmo que dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Este salmo lo escribió David, es el Salmo 55, en versículos del 4 al 8. Y por sí solo nos podemos dar cuenta la angustia que estaba viviendo el rey David. Él estaba siendo perseguido, ¿sí? ¿Y por qué era tan dolorosa esta situación? Porque él fue traicionado por uno de sus más íntimos y cercanos amigos. A todos yo creo nos hemos llevado una decepción, ¿verdad? Que alguien nos ha engañado, que nos ha traicionado y que hemos confiado en él. Y eso pasó con David. Además de que su hijo Absalón, que había abusado de una de sus hermanas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Se levantó y se conspiró contra el rey David para ser el rey. Eso es lo que estaba viviendo el rey de David en esta situación. La que sigue, por favor. Ya se me atoró. Bueno, los pensamientos suicidas, ¿sí? Creo que más de algunos de nosotros, cuando hemos vivido estas situaciones, nos llegan estos pensamientos, el querer morir. Sí, en situaciones como estas, yo la verdad, yo crecí en un matrimonio machista, de los típicos de antes, que los hombres
acá y las mujeres se someten, ¿sí? Fuimos 8 hermanos y la verdad, o sea, había muchas cosas que antes no se daban como ahora, ¿no? Los abrazos, las palabras de aceptación, de acercamiento. Y mi papá era súper celoso y celaba hasta con el sacerdote a mi mamá y todas esas situaciones. Yo era una niña y yo creo es el carácter de uno, ¿no? Yo era muy receptiva y si yo veía que mi papá llegaba tomado y iba a pelear con mamá, eso a mí me ponía, mi corazón palpitaba y todas esas cosas son las que yo fui guardando y creo que eso es a lo que me llevó a este tipo de depresión. Y bueno, el tener baja los niveles de serotonina sí nos puede ser un peligro para que podamos cometer más algún suicidio, ¿verdad? Así de que atendamos esos pensamientos porque no hay que minimizarlos, no se trata de échale ganas, tú puedes, ¿sí? Entonces hay que tomar las decisiones correctas. Y bueno, el pensar en el suicidio muchas veces pensamos que es porque se quiere morir, pero no, en el caso también del rey David, él no quería morir, ¿sí? Lo que él quería era escapar, huir, quería estar bien, era una forma de poder estar él bien, ¿verdad? Dejar de sufrir. Y bueno, yo te animo que si tú has tenido este tipo de pensamientos, ¿sí? Que sea un buen momento para llevar todo esto delante de Dios en oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya peleó la batalla por nosotros y Él nos ha dado la libertad, ¿sí? Ya que sigue, por favor. No estás sola, muchos se sintieron así. Dios ha tratado con la depresión de sus hijos por siglos, ¿sí? Quien ya hemos leído la Biblia, sabemos de muchos pasajes donde nos habla de gente que ha estado con Dios, de apóstoles que han padecido de este tipo de trastorno, ¿verdad? Y entre ellos debemos de decir que la depresión no hace acepción de personas, ¿sí? No porque seamos cristianos no nos va a tocar, ¿sí? O porque sea de otro, o porque no es cristiano, a él sí le tocó. La depresión es una enfermedad como puede ser la diabetes, que tienen que tomar un medicamento o algo. Vamos a ir viendo más de esto, ¿sí? Y bueno, la depresión, nosotros ¿cómo la podemos llevar? Pues tomados de la mano de nuestro Dios, ¿sí? Que es la forma en la que más pronto vamos a salir. El rey David, acá están los ejemplos que yo les decía de los pasajes de la Biblia, sí, está el de Jeremías en el versículo de Lamentaciones 21 del 1 al 9, está la de Jesús mismo, quien padeció dolores de experimentar en quebranto cuando iba a la cruz. Jesús mismo padeció de esta tristeza, de esta depresión. La que sigue, por favor. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un cristiano, un predicador. A él lo conocen como el rey de los predicadores. Él le compartió, ahorita les digo el dato, aquí lo anoté. Es un pastor que compartió a 12 millones de personas, él compartió. Un hombre muy cercano, él fue pastor, fue escritor bíblico, ¿sí? Y bueno, él manifiesta que también tuvo trastorno de depresión, ¿sí? Imagínense una persona tan cerca que llevó a los pies de Cristo a tanta gente, cómo no tuvo ni pudo ser esquivo en este trastorno, ¿verdad? Acá está lo que él escribió, dice: actualmente padezco una depresión tan temible. Es mi esperanza que ninguno de ustedes llegue a tales extremos de miseria como caigo yo. Pero siempre regreso de nuevo mediante esto. Sé que como confío en Cristo, no tengo otro apoyo más que en Él. Y si Él cae, caeré con Él. Pero si no cae, tampoco caeré, ¿sí? Porque Él vive, viviré también. Y me levantaré de un salto nuevamente y lucharé con mis depresiones. Y de espíritu obtendré la victoria sobre ellos, y harán ustedes y deberán hacerlo, porque no hay otra manera de escaparse de ello. Charles Spurgeon nos está dando la razón para pasar de esto. La que sigue, por favor. Tristeza.
Dios está presente en tu vida, o sea, por eso ponemos una manito ahí, haz un alto, ¿sí? Dios está en tu tristeza, Dios está en tu incapacidad, Dios está en tus pensamientos negativos. Tienes que ponerlos todos estos delante de la luz de Dios. ¿Para qué? Para empezar a ver una nueva destellos de luz en nuestro camino. Bueno, el siguiente es un versículo. Ya los hemos visto, por cuestión de tiempo no los vamos a repasar, pero ustedes por favor en su manual llénenlos, ¿sí? La que sigue. Un grito de angustia. Uno de esos gritos de angustia fue el que escribió escribió Asaf, que fue un corista. Y no solo le revela la desesperación que él también vivió, humana, sino también cómo salir de ella. Tenemos un cuadro en la página 63, ¿sí? ¿Lo tienen a la vista? Bueno, aquí el salmista nos da el capítulo 77 desglosado y los divide en 6 pasos, ¿sí? Que el primero es clama a Dios, el segundo pasa de clamar a Dios a recordar las bendiciones pasadas, porque no todo ha sido malo, ¿sí? Vamos a recordar todo lo bueno que hemos recibido de Dios, y aquí nos va mencionando los versículos que nos van explicando este tema. El siguiente es, luego hazle a Dios las preguntas difíciles, ¿sí? Todas las preguntas que tú tengas, pues hácelas a Dios, ¿a quién más, verdad? Y la otra es, elige ver a Dios como el más grande de tus... Elige ver a Dios como más grande que todos tus problemas, ¿sí? Los problemas no son más grandes que nuestro Creador. Y el último es, luego confía en Dios, que Él es tu libertador. La siguiente diapositiva es la luz al final del túnel, lo que yo les decía, tenemos que poner delante de Dios todo lo que hemos vivido. Aquí hay un cuadrito en el que les pido que ustedes vayan tachando con una crucecita algún sentimiento de los que están ahí que ustedes hayan sentido, ¿sí? A lo largo de 2 semanas, ¿sí? Para ver si están en depresión o no. ¿Sí lo tienen? Bueno, nos esperamos un minutito. ¿Por qué no me avanza cuando le doy? ¿En la raya? Me dijeron que con este. ¿El versículo? Bueno, termínenlo por favor en su casa. Y vamos a repasar este versículo que tenemos en nuestro manual, ¿sí? En la página 64. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, ¿sí? Es Lamentaciones 3, 22 y 23. Bueno, un paso a la vez. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llevar esto a sanidad. Reconocer qué hay en nuestro corazón, qué pensamientos son los que te han estado atormentando, que te están debilitando, ¿sí? Eso tenemos que ser nuestro primer paso, ¿sí? Y no tratar de adormecer este dolor, ¿sí? Si lo estamos sintiendo y lo estamos callando, no vamos a adormecerlo. Muchas veces nuestro refugio es no creo que sea el caso aquí, pero a veces el fumar es una forma de querer evadir lo que hay dentro de nosotros, el comer, el estar comiendo de más o de menos, el recurrir a alcohol, a bebidas alcohólicas, a sustancias, pastillas para dormir, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer los pensamientos que nos están... Ese sería nuestro primer consejo, ¿sí? Después tenemos nuevamente un cuadrito, nuestro paso de que hay que reconocer lo que hay en tu corazón. Son 10 preguntas las que tenemos ahí, son bastantes. Me gustaría que se dieran el tiempo suficiente para que la próxima clase, aquí se los vamos a preguntar, ¿verdad? Y puedan ustedes ver
qué es lo que tienen, qué los ha afectado para poder seguir avanzando hacia la luz y hacia la libertad que tenemos en Cristo. El segundo paso que tenemos que dar, ¿sí? O nuestro segundo consejo es poner los ojos en Dios. Para salir de la depresión tenemos que levantar nuestra mirada, ¿sí? Nosotros no vamos a poder resolver estándonos encerrando, apartándonos, queriendo que nos consuelen o oír cosas, ¿sí? Nuestra mirada hacia arriba, hacia nuestro Señor, que es quien ya ganó para nosotros. ¿Y cómo vamos a nosotros poder compenetrar en esto? Leer diariamente nuestra Biblia, ¿sí? ¿Cómo nos va a responder Dios? Mediante la lectura bíblica, es como Dios nos va a hablar, ¿sí? Entonces no hay escapatoria, tenemos que estar siempre con un tiempo a solas en Dios, ¿sí? No hay sustituto para buscar su palabra y su consejo de Dios, ¿sí? Aquí yo les comento, o sea, para la depresión puede ser por factores externos, como acabo de mencionar, ¿sí? Pero la solución es íntima, personal y fiel, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar esa decisión, es íntima, ¿sí? Porque la depresión muchas veces viene por una sequedad espiritual, ¿sí? Porque nos hemos concentrado en lo del día a día en la vida, ¿sí? Y de nuestra relación personal con Dios nos hemos olvidado, ¿sí? Entonces, nuestro tercer recomendación es reconocer las mentiras que te has creído, ¿sí? Todas hemos sido etiquetadas con que no sirves, nada haces bien, ¿para qué lo haces? Ay, siempre regándola como siempre, ¿verdad? Es una cantidad de bombardeo que traemos y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Hay que sanar todos esos recuerdos dolorosos. ¿Cómo van a ser sanados? Exponiéndolos a la luz, delante de Dios. Hay que llevar todas nuestras problemáticas y nuestros dolores delante de Dios, ¿sí? Porque el reconocer todo lo que hay en nosotros es para poner los ojos en Dios y olvidar todas esas mentiras que el enemigo ha hecho, que nosotros no las creamos, ¿sí? Bueno, pues entonces la siguiente diapositiva. ¿Dónde estaba Dios? Es una pregunta que también yo me hice. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué yo estaba sufriendo? ¿Por qué si yo creía en Él, por qué me pasaba todo esto? ¿Por qué? Bueno, pues Dios inconscientemente siempre estuvo a mi lado, ¿sí? Porque Él tuvo el cuidado de mí, ¿sí? Porque yo tuve muchos pensamientos malos, hice cosas malas, ¿sí? Y yo diciendo, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo junto de mí, ¿sí? Él fue el que tuvo cuidado, Él fue el que me atrajo, Él fue el que me dio la luz, ¿sí? Para esto. La cita en el versículo Mateo 11, versículo 28 al 30, si me haces favor, por favor, el versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La imagen que tenemos, por favor. Este es el yugo que se ocupa en el campo. ¿Por qué hacemos la alusión a esto? Porque un yugo, como podemos ver, es la sujeción que tienen dos mulas o dos bueyes para arar en el campo. ¿Por qué? Porque los amaban con una tabla. ¿Por qué este yugo que el Señor Jesús nos está ofreciendo es ligero? ¿Y por qué es liviano? Porque se pueden dar cuenta, los dos bueyes están jalando en el mismo camino, ¿sí? Y están jalando parejamente. ¿Qué hace esto? Está llevando una carga pesada, que es lo que escarba la tierra. Jesús es lo que hace, ese es su yugo, caminar a nuestro lado, ¿sí? Llevar nuestras cargas, todo ese peso que tenemos. Él nos va a ayudar a compartir y a llevar este dolor, ¿sí? Dios no está lejos de nosotros. Él es la única solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras tristezas y depresiones. La oración constante, la lectura de nuestra Biblia es la que nos va a dar más solución. Yo les podría decir,
cuando nos vimos los tratamientos que es el psicólogo, medicamentos, bueno, pues yo sé que si necesitan medicación la van a recibir porque ustedes van a ser diagnosticadas. Pero si les mandan con un psicólogo, pues el psicólogo mejor del mundo, el más barato, nuestro Dios. Porque a Él le podemos decir todo y sin que se lo digamos, Él lo sabe todo. Pero Dios quiere que seamos humildes, que seamos mansos, que reconozcamos que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de Él y que somos aceptados, ¿sí? Y que Él tiene ya ganada la libertad al mandar a morir a su Hijo por nosotros. Él nos dio esa libertad, ¿sí? Eso depende de nosotros que la alcancemos o no. Bueno, sí, entonces sería todo hasta ahorita. Muchas gracias. Espérenme, no se vayan, ya se me había olvidado. Vamos a repartir los premios. A ver, ¿quién me dice cuál es el versículo que vimos sobre las raíces? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál? No. Tienen su manualito, hasta ese chance tienen, ¿eh? ¿Se va a ir otro? ¿Quién? No. O sea, ¿ya lo tienen? ¿Quién? A ver, léemelo. No es cuál es. ¿Nadie? Muy bien. Sí es ese. Estén atentos. ¿Sí? ¿Quién? ¿Lo leyó? A ver, repítamelo, doña Graciela. No hay problema, hay otro regalito. Muy bien. Bueno, su regalito. Voy hasta allá. Bueno, pues muchas gracias. Continúo. Gracias. Es un aplauso a Gris, pero quisiéramos dejar en su corazón, quisiéramos que nos pongamos de pie y llorar un momentito también por cada una de ustedes. Creo que es un tema que, si quieres levantarme la mano, ¿cuántas se identificaron con este tema? Y que han sido sobrevivientes de la depresión. Yo creo que muchas de las que estamos aquí podemos decir en algún momento, aún en nuestra niñez, ¿cuántas reconocen que aún en su niñez batallaron con esto? ¿Sí? Yo fui una sobreviviente de la depresión en mi niñez y que también tuve intento de suicidio 2 veces a los 7 años y por eso trabajo con los niños, como para prevenir, ¿verdad? Esa situación. Y yo creo que muchas si nosotros pasáramos el micrófono, yo creo que nos agarraría la noche de poder identificar y decir, sí, estuve en este tiempo oscuro donde me sentí con neblina. Pero lo que quisiéramos es no dejar que salgamos de este lugar sin que le hayamos dicho al Señor, Señor, tú conoces mi historia, tú conoces el antes y el después. Y quisiéramos dejarte 3 consejos. Si nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a lidiar entonces? Ya escuché los consejos, ya vi el manual, pero quisiéramos dejarte 3 cosas. La primera cosa, identificar cuáles nuestros detonadores. Ella nos habló de mucho de la depresión, puede ser externa, otra puede ser la que es endógena, si es genética, o cuáles son mis detonadores que están a mi alrededor, en mi entorno. Una canción triste que me recuerda a mi pasado, ¿sí? O una mamá, o un papá, o un hermano que abusó físicamente de ti, o un primo, o un tío. ¿Cuáles son esos detonadores? Y no caer en el error de Elías.
por el tiempo no lo vamos a leer, pero hay una historia que nos puede recordar el error de Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, vemos, él presenció un milagro tremendo, en donde después de haber una sequía muy grande, lo mandó traer el rey Acab y le decía: es tu culpa de esta gran sequía. Dice: no, tú has dejado los mandamientos del Señor. Y entonces él mandó traer a los 400 profetas de Acera y los 450 profetas de Baal. Dice: no, es esta gente que ha rendido culto a otros dioses. Dice: pero trae 2 toros y preparemos un sacrificio. Y entonces dice que él mandó traer esos toros, pidió que se le echara agua a la leña, al toro, los cortaron en pedazos. Dice: y que tus profetas le pidan a Dios, a su Dios Baal, a su Dios Acera, y que queme este sacrificio. Y lo hicieron así. Y dice que incluso si ustedes leen detenidamente el primer libro de Reyes, capítulo 18, te sorprende, porque dice: bueno, a lo mejor él está dormido, sigan orando. Entonces clamaban y dice la escritura que hasta se cortaban, oraban, gritaban, se cortaban hasta sangrar y no pasó nada. Y dice: entonces acérquense a mí. Y entonces se acercó el pueblo a Elías. Y entonces dice: pero además de que voy a formar el altar, él hizo tomó 12 piedras, construyó el altar. Y entonces, y aparte, échenle 4 cántaros de agua, hagan un surco que sobresalga el agua. Y ahora sí, ya que hicieron eso, él clamó a Dios. Y el sacrificio entonces fue, vino fuego del cielo y quemó el sacrificio. Después de él presenciar todo este gran milagro, al día siguiente escucha que la reina Jezabel, esposa de Acab, venía para entonces matarlo, porque se enteró que habían mandado matar a sus 450 profetas y a sus 400 profetas de Acera. Entonces dice: te voy a matar, cuando yo te encuentre te voy a matar. Entonces, ¿quién de nosotros, después de haber presenciado un milagro tan fuerte, de haber visto fuego descender del cielo, quién no confiaría en el Señor? ¿Ustedes han tenido un milagro tan grande que tú oraste y Dios te contestó? ¿Quién puede levantar su mano y decir: yo le pedí a Dios y me sanó o hizo esto? Pues al día siguiente, si él vio este milagro tan grande, solo por escuchar a la reina Jezabel, entonces dice que él huyó. Entonces lo primero que nosotros tenemos cuando lleguemos a casa y estemos en nuestro día a día, identifiquemos qué es lo que nos detona esa depresión. A Elías le detonó lo que escuchó. O sea, nuestros oídos son puertas. ¿Qué escuchamos? Entonces él, por escuchar que alguien quería matarlo. Nosotros también a nuestro alrededor tenemos alguna vecina, un familiar, alguien que no nos aprecia, y eso también te va a causar un detonador. Número 2, el segundo consejo: recuperemos el balance. ¿Qué es lo que hizo Elías? Entonces él huyó. O sea, no solamente prestó oído a esa mala noticia, sino dice ese capítulo que huyó, dejó a su siervo con la única persona con la que él se relacionaba, y de ahí huyó al desierto, y en el desierto se sentó en un arbusto. Dice, y él decía: dice, quítame la vida. Y después de ahí se durmió. Se les hace familiar esto que hizo Elías. Cuando tú y yo nos sentimos deprimidas, ¿qué es lo que hacemos? Huimos, o sea, nos aislamos, o nos encerramos en nuestro cuarto. Nos aislamos de la mejor amiga, es lo que Elías hizo. Dejó a su siervo. Y después de ahí, ¿qué hacemos? Dejamos de comer. Y de ahí, dice él que deseó morir. Dice: quítame la vida. Él quería morir. Y solo por la noticia que lo perseguía la reina Jezabel. Entonces eso mismo nosotros hacemos. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo con Elías? Él mandó a un ángel que lo tocara, y cuando él despierta había pan y había agua.
Entonces, en medio de esa depresión, Dios lo alimentó, y eso también nos da a nosotros un mensaje, que cuando nosotros nos sintamos así, nosotros debemos, a veces nada más estamos descansar como lo quiso Él, porque a veces en la depresión descuidamos nuestra alimentación también, la descuidamos. Y entonces dice que le mandó un ángel, lo tocó, le dio el pan, le dio el agua, y después entonces él recobró las fuerzas. Y entonces él dice que pasó ese pasaje, pasaron 40 días, 40 noches, y se fue entonces a la montaña. Quería volverse a encerrar, pero dice no, dice levántate porque mucho camino hay por delante. Entonces esa palabra es la que el Señor nos dice en esta mañana: levántate porque mucho camino hay por delante. Entonces 3 consejos, y tengo aquí unas entonces 3 consejos. Identifica cuál es tu detonador. No malinterpretes los hechos que nos suceden en la vida como lo hizo Elías. Número 2, mantén tu balance. Acá en la pelotita. Recupera tu balance en la vida. No hagas lo que hizo Elías. Huyó, se quedó sin comer, se encerró y se olvidó de todo. Entonces hasta se descuidó. Entonces aquí yo tengo, le pedía yo a Marquito si tenía la imagen de un malabarista. Ajá. ¿Han visto este malabarista? ¿Han visto los malabaristas en los circos? Que sostienen esas 5 pelotitas. Si yo le dijera a May, pásale. Cada pelotita es por cuando digo recupera tu balance, es una pelotita puede representar tu salud. ¿Qué hizo Elías? Descuidó su salud, se encerró, no comió, entonces ahí está descuidando la salud. Se apartó de todo, de Dios, dice quítame la vida, entonces descuidamos nuestra vida espiritual. Huyó y dejó a su amigo, nos aislamos de nuestras amistades. También podemos perder nuestra familia, nuestra salud física, y el trabajo. Ahora, si yo le dijera a Mayret, trata de hacerlo, inténtalo. Entonces aquí es recupera tu balance. Nosotros día a día, ¿qué hacemos? Queremos esas 5 cosas como está el malabarista. Inténtalo, ¿sí? Y nosotros queremos hacer el día a día, queremos con esa rutina, y síguelo intentando, mantener al aire las 5 cosas. Pero a veces nosotros nos enfocamos en una sola cosa y síguelo intentando. Y a veces o nos olvidamos de todo lo demás y nuestro valor lo depositamos en el trabajo. Nos enfocamos nada más en el trabajo y todo lo demás me quedo sin comer, no me importa que hoy no hablé con mi marido ni con mis hijos. Y entonces si nosotros nos enfocamos en una sola área y no recuperamos ese balance, entonces ¿qué va a pasar? Si yo boto aquí, el trabajo va a ser como la de plástico. Si yo me enfoco, dejo de comer, me olvido de mis hijos y solamente mi trabajo, pues lo voy a mantener a flote. Pero ¿qué va a pasar con lo demás? El trabajo es como esta pelota de goma, regresa a mí porque toda mi concentración está en el trabajo. Lo sigo sacando adelante aunque vengo sin comer, no duermo, no hablé con mi esposo, no hice la comida, no hay ropa limpia, tengo mucho tiempo que no hablo con mis hijos. Y así vas a hacer, pero solamente estás enfocada en tu trabajo porque tú sientes que tu valor está en el trabajo que realizas. Entonces, y lo demás, entonces ya no está ese balance. Pero ¿qué va a pasar? Lo que te has equivocado es que nuestras áreas, las áreas que estamos manejando, no son de plástico. ¿Sabes de qué son? De cristal. ¿Por qué? Porque si yo descuido, si yo pierdo el balance, si yo descuido mi matrimonio, si yo lo quisiera hacer así, imagínense que ahorita le diera yo las pelotitas pero de cristal, ¿qué va a pasar? Si yo descuido mi salud, se rompe. Si yo descuido mi matrimonio, el matrimonio se va a romper, voy a perder el matrimonio. Entonces voy a querer, entonces imagínense 5 pelotas así de cristal. ¿Qué va a pasar? Ahorita, ¿qué pasó con ella? Inténtalo. Pero ahorita vemos que es cristal, es plástico. Pero si yo hago esto, se va a romper. Y entonces voy a quedar, de ahí entonces la noticia es,
mi relación está rota con mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo. ¿Cuántas de ustedes están así y se sienten que tu relación es rota con Dios? Que hemos olvidado a Dios y que quieras mantener estas esferas, una cosa se va a romper. Y ese es el error de hoy, tuyo y mío. Y no queremos que te vayas de este lugar sin hacer esa conciencia. Señor, que he descuidado. Quiero mantener 5 cosas a la vez, pero ya no puedo. Quiero hacer que funcione el trabajo, que funcione el matrimonio, que funcione la familia, pero mis amigos los he olvidado. ¿Qué has olvidado tú? Pero hoy el Señor te dice, levántate, como le dijo a Elías. Levántate, porque mucho camino hay por continuar. Mucho camino hay. Entonces Dios ya no le permitió a Elías volverse a regresar a la cueva y decir, pues ya me diste de comer, de agua, aquí tú y yo nos quedamos. No, le dijo, levántate y sal, porque mucho camino hay por recorrer. Así que el Señor hoy te dice, levántate, levántate, porque mucho camino hay por recorrer. Entonces no sabemos qué cosas se han roto, qué cosas hay rotas en esta tarde. Si tu matrimonio, tu relación está rota, si tu relación con tus hijos está rota, porque has querido sostener todo. Pero como terminó Gris en esta mañana, en esta tarde, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y eso vamos a hacer en esta tarde. Vamos a descansar en el Señor y decirle, Señor, perdóname, porque he querido mantener, he perdido el balance. Balance viene de balanza, donde podemos nosotros equilibrar. Sí estoy trabajando, pero sí estoy atendiendo a mi familia, estoy atendiendo a mis hijos, mi vida espiritual, mi relación con mi familia, mi matrimonio. Balance. Y la última cosa, la tercera cosa, recupera la esperanza. Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles esperanza, dice una nueva versión. Entonces el Señor quiere que tú tengas esperanza. Entonces 3 cosas para lidiar con esta depresión. Identifica tus detonadores. Número 2, recupera el balance en tu vida, el balance. Y número 3, recupera la esperanza. La depresión lo que hace es, te quita la esperanza. Cuando yo quise quitarme la vida a los 7 años, vivíamos en violencia intrafamiliar y yo perdí la esperanza. Cuando yo decía, nadie va a escucharnos, papá sigue golpeando a mamá, ya no quiero ver. Y yo quise empastillarme y quitar la vida, porque perdí la esperanza. Y eso va a pasar contigo, pierdes la esperanza. Pero el Señor hoy te dice, como le dijo a Elías, levántate, porque mucho camino hay por recorrer. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y quiero pedirte que tomes la mano de la persona que tienes a tu lado. Y tal vez no se conozcan, pero entre mujeres algo que nos identifica es compartir nuestras luchas, nuestra historia, lo que venimos arrastrando. Señor, y hoy te ponemos nuestras cargas, Padre, así como dice tu palabra, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, porque venir a ti es una delicia, porque venir a ti, Señor, tú quitas toda niebla, porque la depresión, Señor, pone sobre nosotros un velo y no podemos ver más allá, como le sucedió a Elías, siendo un profeta usado por ti, haber visto el fuego descender del cielo, le nubló la vista y huyó, se aisló, caminó por el desierto y encerrado y sentado quiso morir. Perdónanos, Señor, si hemos actuado de esa misma manera, si hemos prestado oído a las malas noticias.
si hemos perdido el balance, si hemos perdido la esperanza. Pero hoy tú nos dices, levántate, porque mucho camino hay por recorrer. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque no regresa vacía. Gracias porque tú nos tomas, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, dice tu palabra. Gracias, Señor, y así lo hacemos en esta tarde. Levantamos nuestras manos también, reconociendo que sin ti nada somos, Señor, pero tú eres el que nos tomas de la mano y nos dice, levántate, porque mucho camino hay que recorrer. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias por esta tarde tan linda, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí. En el nombre de Jesús.